Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Hermana Daniela, por cuanto has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, has aceptado el llamado que Dios te ha hecho por medio del Evangelio, que es el mensaje de salvación, como ministro de Jesucristo, y por la autoridad que Él me ha conferido, yo procedo a bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y recibirás el don del Espíritu. Por la autoridad que Jesucristo me ha dado, te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo tu nombre, Señor. Gloria a Dios, Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, que te ha dado la salvación. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué bueno es el Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo seguiré Gracias. a mi Jesús, Gloria a Dios. pues para mí lo del mundo se acabó. Ya no de su luz, no seguiré sus caminos, quiero yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Felicitaciones, hermana. Señor Jesús la bendiga, hermano. Gloria a Dios. Dios la guarde. Ay, con mucho cuidado. Dios la guarde. Dios la guarde. Gracias. Gracias. Gloria a ti, Dios, Señor. felicitaciones. Señor Jesús la bendiga. Amén. Gracias. Uy, Señor Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dios la bendiga. Dios la bendiga, Señor la guarde. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, dándoles la buena noticia de que Daniela se bautizó el domingo. Ya es una nueva hermana en Cristo Jesús para con nosotros. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. A sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora leamos el 18, que es la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. El que tenga oídos para oír, Oigo. oiga. Porque hay gente con orejas, pero no oye. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta hora, Señor Jesucristo, por esta reunión y por estas personas, bendito Dios, por mis hermanos, por esta casa, por esta familia. Gracias, Señor, por este día que has dispuesto, Señor, para que tu palabra sea predicada.
Asístenos con tu presencia. Déjate sentir en este lugar convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Derrama de tu unción, Señor Jesucristo, y permite, Rey de la Gloria, que la gente pueda entender este precioso evangelio. En tu nombre santo te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu ayuda. A tu nombre la gloria, Señor Jesús. Cuando a ustedes les hablen de parábola, la parábola quiere decir una comparación. Usted oye mucho en la Biblia, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A algo. Entonces es una semejanza de algo. Es una historia que Dios usa de la vida cotidiana para dar un mensaje espiritual. Uno se pregunta cuando oye estas cosas o cuando ve lo que dice el Señor ahí y obtiene respuesta para algo. ¿Por qué si alguien lleva 1 año, 2 años escuchando, por qué esa persona no se convierte? Si cuando a mí me predicaron el evangelio, yo oí eso como 2 o 3 veces y yo me quiero bautizar. Y otros es que duran 20 y 30 años escuchando y cuando se acerca el día de su muerte dicen, yo quiero que me bautice, porque tienen oídos y no oyen o no entienden. Sino que uno se hace esa pregunta como evangelista, porque uno quisiera que uno le hablara a alguien hoy y mañana diga, yo quiero tomar una decisión. Vea, en el tiempo en que yo me convertí, a mí no me hacían estas cosas que les hacemos a ustedes. Cada 8 días traer un mensaje para tocar el corazón de las personas y que puedan entender el evangelio. En ese tiempo simplemente le decían a uno, Jesucristo le ama, y uno a culto. Y hablaba uno con el pastor, vea, yo quiero hacer doctrina para bautizarse, sin saber ni siquiera lo que iba a hacer. Pero gracias a Dios que ahora la gente pues puede tomar una decisión, porque realmente esto es una decisión. Para sembrar, ¿qué se necesita? El sembrador, vea, el terreno y la semilla, vea. Esas son las 3 cosas que se necesitan. ¿Dónde estaba el sembrador? ¿De dónde salió? De la casa. O sea que lo principal para que nosotros seamos sembradores de la palabra, tenemos que salir de donde estemos, porque es que la necesidad está allá afuera. Afuera es donde está la necesidad. ¿Y a dónde se fue? Junto al mar. Junto al mar, a las costas se fue, porque él estaba en Judea y se fue a buscar a los gentiles, a la gente que no conocía a Dios. ¿Qué otra característica tenía el sembrador? ¿Salió a qué? A sembrar. Si salió a sembrar era porque tenía semilla. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos evangelizar las personas y ni siquiera tenemos que darles a las personas. No llevamos la semilla. O sea que es necesario salir de la casa, ir a buscar a los perdidos que están al otro lado de la orilla y tener semilla para sembrar. Él salió, fue a sembrar. Muchas personas salen y es a hablar con las personas o a hablar del gobierno o a preguntarles otra cosa, pero menos a sembrar. Incluso dése cuenta cuando salimos en campaña y la gente sale un papelito a la gente así. Y ya. Eso es todo. Eso no es sembrar. Hay una cosa que se llama los evangelios sinópticos, vea. Y son estos 3 evangelios. Mateo, Lucas y Marcos. ¿Por qué a Juan no se le dice sinóptico? Porque las historias que están acá no están en Juan. Muchas de las historias que están en Mateo están en Lucas y en Marcos. Entonces, se le dice sinópticos, quiere decir que hay una parte de un todo. Entonces, usted esta parábola del sembrador la va a encontrar en Lucas, en Marcos y en Mateo. Pero Mateo me va a dar unos detalles que no están en Lucas ni en Marcos. Y Lucas me va a dar unos detalles que no están en Marcos ni en Mateo. O sea que si usted quiere saber el todo de una historia, tiene que leer los 3. Y vamos a mirar cada texto de estos y vamos a ver que cada uno me da una explicación en el idioma en que se hizo y en el lugar en donde estaban, que lo entendieron, aunque parezca diferente, es un complemento de todo lo que es la parábola. Porque es que nosotros muchas veces nos hacemos conclusiones o conjeturas que porque un texto dice una cosa y que así tiene que ser, pero no va y mira el mismo texto en otro escritor que está hablando de lo mismo y resulta que no es lo que nosotros pensábamos. Entonces, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar. En Marcos 4:1 nos dice que él salió fue a enseñar. O sea que sembrar es ¿qué? Si yo no salgo a enseñar, no salgo a sembrar. Jesucristo es el ejemplo para todo.
Cuando usted quiera ver a un buen evangelista, mire a Jesucristo. Dice la Escritura que lo otro que se necesita es el terreno. ¿Cuántos terrenos hay ahí en esa Escritura? Lo primero donde cayó la semilla, junto al camino. El otro en pedregales, el otro entre espinos y el otro en buena tierra. Yo les pregunto, según la parábola, ¿qué significa el terreno ahí para cada uno de ustedes? El terreno es el corazón, el sembrador es Jesús y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, no es que la semilla sea mala, ni el sembrador sea malo, sino que es el corazón de la persona el que recibe y desecha la palabra, o sea, la oye y la desecha. O sea, que no esperemos que todos los que estén aquí se vayan a convertir, porque puede ser uno de esos cuatro. Al primero, que es los de junto al camino, se le dice que es tierra dura. Al segundo, que está en pedregales, es porque tiene poca profundidad. Al tercero, que está entre espinos, es porque es una persona que está contaminada. Y al cuarto, que es buena tierra, es la gente que presta atención y dice eso tan bonito. Y lo que escucha lo pone por obra. Cuando llega a la casa dice, a mí me enseñaron esto, y de ahora en adelante voy a vivir para el Señor. Yo les pregunto, ¿por qué Jesucristo les hablaba por parábolas a la gente y no les decía las cosas directamente? ¿Usted no ha pensado nunca eso? Pues les voy a enseñar hoy de parte del Señor por qué el Señor le hablaba a la gente en parábolas. Y eso está en San Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros, los apóstoles y los discípulos, os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, dice que les habla por parábolas. Y dice, ¿para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Usted ve que hay mucha gente convertida en este tiempo, ¿no? ¿Cierto que no? Y uno sale al centro y dice, Señor, toda esta gente se va a perder. ¡Miles! ¿Cómo así que todos estos millones de personas van para el infierno? Ahí es donde uno ve y percibe. Pero cuando uno no percibe, yo no creo que Dios sea tan malo que va a mandar a toda esa gente para el infierno, porque todo lo ve normal. Por eso es que él hablaba en parábolas a los de afuera. Y mire lo otro, para que no se conviertan. Él no predicaba para que la gente se convirtiera, para que no se convirtieran. ¿Pero quiénes? Los judíos, porque él les endureció el corazón. Él le dijo a Isaías, ve y ciega a este pueblo. ¿Y hasta cuándo lo tengo que cegar, Señor? Hasta que no haya morador en la tierra, hasta que ellos no entiendan y se vean casi que destruidos, ellos no van a entender que Jesucristo es Dios, porque en ellos hay un velo. La Biblia dice que tienen un velo y no pueden entender, pero que el velo se quita cuando se conviertan al Señor, porque Él les dio espíritu de estupor y de aturdimiento. Pero ¿qué dice Pablo? Que los gentiles, los que no son de Israel, ellos sí van a entender. A nosotros nos quitaron el velo, ¿verdad? A nosotros nos hablan para que oigamos y entendamos. Y nos abren los ojos para que veamos y podamos percibir. Pero a ellos, por parábolas para que no entiendan. Y enseguida dice, y para que no les sean perdonados los pecados. Oiga, qué triste es. La mayor riqueza que una persona puede alcanzar es cómo se obtiene el perdón de los pecados, arrepintiéndose y bautizándose, pero en el nombre de Jesús. Y hay millones de personas afuera que pueden ver esto y no lo entienden, porque tienen un velo que no los deja ver, porque son de afuera. Por eso hay que ser de los de Jesucristo, de mis discípulos, para que podamos entender eso. Ahora vamos a ver en el 13 que nos va a enseñar que si nosotros no entendemos esta parábola, no vamos a entender ninguna de las otras parábolas de la Biblia, porque es que Jesucristo lo dice. Mire lo que dice el Señor. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas si ustedes no entienden esto? ¿Por qué? Porque esta parábola está llena de figuritas que están en las demás parábolas, y el poder entender las figuras que están acá nos van a servir para nuestra vida y para que cuando leamos las otras parábolas las podamos entender. Porque dice el verso 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular
les declaraba todo. Ahora vuelvo y les pregunto, ¿por qué les hablaba en parábolas? Para que no entendieran, porque era una promesa en la Biblia. Lean el Salmo 78:2 y van a entender eso. En unas versiones dice, en proverbios les voy a hablar, pero en las demás versiones dice, en parábolas les voy a hablar cosas escondidas. Con el mero hecho de hablarles en parábolas, les estaba diciendo a ellos, yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Por eso él, todo lo que haya dicho allá, lo tenía que venir a cumplir acá. Para poder sembrar algo, lo primero que se necesitaba era un sembrador. En Israel había dos maneras de sembrar. La una era que un hombre cogía una tulita, una mochila, y ahí echaba la semilla. Y esa semilla metía su mano, y cuando metía su mano, él aventaba eso hacia la tierra. El viento se encargaba de tirar eso ¿para dónde? Junto al camino, a los pedregales, entre espinos o buena tierra. Esa era la forma natural que se hacía, porque cuando Jesús les enseñó eso, era porque ellos sabían cómo se sembraba la tierra. La otra forma, que era la forma de la pereza del campesino, era que cargaba un burro con un costal lleno de semilla y en la parte de los lados le abría unos huequitos y arriaban el animalito y el burrito iba caminando y a medida que caminaba la semilla empezaba a caer. No es que el sembrador fuera malo, sino que al usar esas dos técnicas, a usted coge un poco de semillas aquí y alguna se le cae. Y el viento se encargaba de esparcir eso. A eso es lo que Cristo se está refiriendo, que salgamos a sembrar, no importa dónde caiga, pero que salgamos a sembrar. La otra cosa, en relación a la semilla, es que es la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. La semilla que el sembrador salió a sembrar fue la palabra de su gracia. Leamos San Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero esa ley condenaba a las personas porque no se hablaba sino de pecado. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Eso es lo que el sembrador debe salir a sembrarle a las personas. La gracia de Jesucristo y la verdad de Jesucristo. El gran amor de Dios. Porque es que hay mucha gente que sale a hablar es de la idolatría. Sale a hablarle a la gente, vea, usted está así enfermo por su pecado. Y eso no es sembrar la semilla. Lo que hay que enseñarles o salir a sembrar es que la gracia se recibe creyendo. ¿Qué dice San Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Eso es lo que hay que salirle a decirle a la gente, que la gracia lo puede perdonar, pero la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando, oiga, hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Resulta que Cristo es el sembrador y Él es el mensaje. Cristo se predicó a sí mismo. Él salía y decía, el que en mí cree tiene vida eterna. A todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, aprendan de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo les pregunto, de la gente que se acercaba a Jesús, ¿ellos a qué iban? Unos iban por comida. ¿El ciego por qué fue? Porque lo sanara. Había gente que lo seguía por curiosidad y los otros que seguían a Jesús eran los paparazzis, los que estaban ahí para criticarlo, para ver cuándo caía, para ver cuándo cometía un error, para ponerlo a prueba. Esos eran los saduceos, los fariseos. Esas eran las expectativas de los que iban a escuchar a Jesús. Y otros de los que lo seguían era gente que con corazón sincero lo querían escuchar y aprender de él. Entonces, dentro de esas personas existen una clasificación de 4, vea. La tierra dura, la poco profunda, la contaminada y la buena tierra. Entonces vamos a ver cada una de esas personas en el texto que leímos y yo les voy a decir cómo dice en los otros 2 evangelios para que podamos sacar una conclusión de eso. En Mateo dice, he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. A sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero en Lucas dice que las aves son las aves del cielo. Y dice en Lucas 8:5 que esa semilla
no dio fruto porque fue hollada. ¿Usted sabe qué es hollar un terreno? Pisar. Entonces él dice ahí que la gente se vuelve tierra dura porque muchas personas han pasado sobre esa persona. O sea, yo me vuelvo duro de corazón y no le creo a nadie. Así me hable de lo bueno, porque por encima de ella han pasado los sufrimientos, los desengaños con un esposo, la ingratitud de un hijo. Tuvo novios y la engañaron. Sus papás en la infancia la despreciaron, la trataron mal. Entonces esa tierra, cuando oye la palabra de Dios, es tan dura, viene aquí, la oye con gozo y se emociona, pero como el terreno es duro, dice que vienen las aves de los cielos y se comen la semilla. Usted viene aquí y a todos nos ha pasado. Usted está yendo allá. El diablo le manda un ave de esas. Entonces el enemigo, como los otros no tienen a Cristo, usa a esas personas. O usted viene de aquí de una bendición bien buena y llega a la casa. ¿Y qué problema? No. Y entonces dice el hermanito, la visita, no, yo no voy a volver por allá. Yo vengo aquí, perdí la bendición que traía yo. Ay, traía una bendición, traía una alegría y me la hicieron perder. Vienen las amistades y le dice, vos es que te estás embobando. Y resulta que uno ya vuelve y le pregunta a esa persona y le dice, ¿y usted por qué no volvió? Ay, yo no sé, hermano. Y resulta que fue por no quedar mal con los amigos, con la familia, porque le hacían burla. ¿Qué pasó? Vinieron las aves de los cielos y se le comieron, ¿qué? La semilla. Entonces, en la explicación, mire lo que dice Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero en Lucas dice, en Lucas 8:12, y los junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró de su corazón. No simplemente gente. Usted viene aquí, usted recibe la bendición y enseguida se sienta ya a ver alguna cosa que no es agradable a Dios. Y eso le roba la bendición de lo que escuchó aquí. Puede venir la angustia, la dificultad, el dolor. Ahora vamos a ver la que cayó en pedregales, que está en Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. ¿Cuál era el problema? El del primero fueron las aves, y este que cayó en pedregales es porque no tenía profundidad. Y estos son las personas que son emocionales. Hay mucha gente que fue al culto de ayer. ¡Ay, qué bendición! Eso tan bueno, yo lloré, qué alegría. ¿Y dónde está el fruto de eso? Pasaron buenos, se sintieron agradables. Es como cuando uno va a un paseo y vuelve y ya. O empiezan y se bautizan y que 2 meses el hermanito y que ya no volvió. Porque no tenía ¿qué? ¿Qué es tener profundidad? Que cuando yo escucho cualesquier cosa de estas, no me quedo solamente con esto, me voy para la casa a mirar a ver si eso sí es así, y a estudiar y a profundizar, a no tragar entero. Y miro y estudio y comparo. Uy, si es verdad lo que dice. Pero ahora vamos a ver lo que dice Jesucristo de eso. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? La aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ya cuando llega a la casa con esa alegría, le sale esa gente allá a burlas. A mí, por ejemplo, cuando vino la persecución por la palabra, yo trabajaba en una empresa donde mi puesto era el último de ese salón. Y habían 104 personas aquí esperándome en la puerta que yo llegara, que era con los que bebía. Y cuando yo llegaba, todo el mundo se me arrodillaba y me decía, Padre, la bendición, cura, la bendición. Todos los días a las 6 de la mañana. Y yo decía, Señor, yo no voy a poder con esto. Todos en la casa eran pendientes. Que el evangélico, véalo, y se enojó porque viene la persecución por la palabra. Lucas dice en el verso 13 y Marcos 4:17, que no está en Mateo, los de sobre la piedra son los que no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan.
tropezar es caer en pecado. Porque siempre que usted sea diferente, que usted esté en Cristo, el otro tratará de hacerlo caer. Y le voy a dar un ejemplo. Nunca se ponga a discutir con nadie, porque cuando ya la otra persona lo pone a discutir a usted, él le va a decir, véalo, es que evangélico. Y ahí él se queda callado, porque te venció. Hay un dicho que dice, nunca discutas con el necio, porque usted siempre va a perder, porque él lleva más tiempo siendo necio, tiene más experiencia que usted en la necedad y siempre te va a derrotar, porque como usted no está acostumbrado a la necedad, entonces cuando ya te vence y ya te ve que te saliste de tus cabales, ahí te deja callado, porque el diablo dice, ya lo vencí. Por eso es que se tropieza, porque no tiene profundidad. El que fue sembrado entre espinos, Mateo 13:22. Este es el que oye la palabra. Fíjese que todos oyen, pero el afán de este siglo. ¿Por qué vive usted afanado? Que tenemos que comer, que tenemos que vestir, los servicios, las deudas, el crédito que tenemos. Esos afanes son los que dice que ahogan la palabra, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero vea lo que dice el mismo texto en Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, oyen, pero yéndose son ahogados. Hay gente que pide por un empleo y resulta que el empleo lo saca de la iglesia. ¿Y usted por qué no ha vuelto, hermano? Hermano, tengo tanto trabajo que no me queda tiempo. Entonces vamos a orar para que Dios le dé tiempo, que el Señor le quite empleo. Porque los afanes no lo dejan que usted produzca. Yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y dice, y no llevan fruto. Marcos 4:19 del mismo texto dice, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Cuando uno está sembrado entre espinos, es que dice que hay una mezcla en la semilla. Es cuando usted llega a estos lugares y le sale un hermanito por ahí, ay, consagre mucho, que eso no hay necesidad de tanto. Vea, yo llevo 20 años y yo no soy así como tan fanático. Yo ni a los ayunos vengo. Eso que se levante uno y le diga gracias Señor y ya. Yo leo la Biblia es cuando vengo al culto, pero es que la gente que lee mucho la Biblia enloquece. Hubo una hermana que se le perdió la cédula y la encontró a los 6 meses en la Biblia. ¿Cuánto llevaba sin leer la Biblia? 6 meses. Las mujeres se alegran mucho cuando nace un niño, y entonces son la compotica, la sopita, el teterito, pero la mayor alegría de una madre es cuando dice, ay papi, el nene come solo. No hay cosa que alegre más al Señor que el niño coma solo, que ya no se conforme con lo que le dan allá, sino que ya se sienta y él se alimenta solito y come solito. Mas el que fue sembrado en buena tierra, mire, este es el que oye, y no solamente oye, entiende la palabra, da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero en los demás textos dice, produce a 30, a 60 y a 100. Y les voy a explicar por qué. Porque hay gente que se convierte y usted los ve y usted ya los ve predicando en el altar. Y el anciano que lleva aquí 30 años ahí sentado, ¿a cuánto está produciendo el que está por allá? A 100, ese mejor dicho. Ese lo vio usted predicando en los buses, le habla hasta las paredes, y en cambio otro se convierte. ¿Cuánto se demoró para empezar a servir? Hermano, a los 5 años, porque empezó produciendo a 30, otros a 60 y otros a 100. ¿Cuándo empiezo yo a producir a 60? Cuando ya me van llegando los años y ya me voy volviendo más lento, porque los jóvenes correrán y no se fatigarán, pero los ancianos dice que caminarán. Pero hay un texto que dice ahí, Lucas 8:15, mire lo que dice ese mismo texto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, ¿cómo? Con perseverancia. O sea, en ningún tiempo dejan de producir. Ahora yo les pregunto, de todos esos 4 terrenos, ¿cuál cree usted que usted sea? ¿Tan duro que la palabra de Dios le rebota? Porque hay gente que dice, oye, no, eso a mí me rebota, porque es tierra dura. Es la gente con un corazón defensivo. Sacan una excusa y viven a la defensiva. Gente de mente cerrada. Usted habla con gente de otra doctrina y lo que ha cerrado su mente es lo que le enseñaron. Y cuando usted trata de enseñarle la verdad, no son capaces de abrir su mente. ¿Y sabe cómo dicen? Nací católico, muero católico y viviré católico, porque eso me lo enseñaron mi papá y mi mamá. Hay gente que le rehuye a esto y tiene mente cerrada, es porque se niega a aprender, porque le da miedo
conocer más. Hay gente que dice, yo ya con lo que sé, Me salve. yo ya me salvo, pero no puede darse cuenta de que puede estar pecando y él no se da cuenta. Algo que tiene la gente de tierra dura es que muchas veces tienen un carácter y una forma inmoral de vivir. Viven en tanto pecado que cuando usted les habla de arrepentimiento, no quieren escucharlo y responden con altanería para que usted no los haga sentir mal. Hay otra gente que no quiere saber de esto porque ¿sabe qué dice la gente? Porque si eso es verdad, estamos perdidos. Entonces mejor no quieren escuchar la verdad. La tierra dura se ablanda. ¿Cómo ablanda uno una tierra dura? Eso le puede poner una goterita que le caiga, vea. Y le hace hueco hasta la piedra. Así su corazón sea una piedra. El Señor dice, yo quitaré de vosotros ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. O sea que siga sembrando. A los que les gusta aquí predicar y hablar del Señor, que así la cosecha sea poquita, es la que Dios, con la que Él queda satisfecho. Pero siempre habrá alguien que le quiera creer a Dios y quiera dar fruto. Entonces lo más seguro que tenemos es que predicando, esto crecerá como la semilla de mostaza. Empezará con un principio pequeñito, pero la cosecha será grande. Vamos a darle gracias al Señor y que el Señor los bendiga. Mire, esta palabra, eso es para todos, hasta para mí. Porque uno muchas veces lo de afuera lo distrae. Lo puede distraer la política, la situación de los gobiernos, la guerra que hay por fuera. Y hay gente que se llena de angustia y de aflicción, pero de todas esas cosas nos librará el Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor Jesús. Ayúdanos a hacer buena tierra, Señor Jesús. Que oigamos tu palabra, que la entendamos, que la pongamos por práctica y que podamos dar fruto para vida eterna. Que tu palabra no vuelva vacía como tú has prometido, Señor Jesús. Gracias por la vida de Daniela, bendito Dios, y por permitirnos, Señor, ser colaboradores tuyos en esta obra tan grande, bendito Dios. En tu nombre santo, Señor Jesús.